Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe, Ñande Upukwe, Pupore. Ñande Upukwe, Pupore son nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, en fin, todos los que nos han dejado esa hermosa tradición, es decir, la transmisión de los valores, de los principios, las cosas lindas que Dios nos va dejando. Amaru pibe Ñande la Yeikua lleva a Ñande Sila Ñande Ruru pibe. Y los abuelos, y en fin, todos los que hacen esa parte de la familia, de los amigos también, el barrio, en fin, recordamos tantas cosas lindas dentro de nuestra educación. A ver, este día, estamos en Mariano Roque Alonso, así es, ¿verdad? Mariano Roque Alonso. Sí, bueno, y aquí estamos con esta familia, ellos nos van a hablar un poco también, y así, muchas gracias por recibirme aquí a su casa y sobre todo por compartir este momento tan hermoso en que vamos a ir mirando, evaluando también todo lo que fuimos pasando. Aumenté con un poco de añoranza, uta y bm, imagínate, bañan de manduala, ñan de sire, ñan de rure, va para la yapoa, pues, con ñan de, imagina lo que estamos peinando canas ahí la gente allí, pero en fin, donde ya hacen de pena vemos ahí las canas tanto, ese porte más así, vega tú ñan de capeno bañado. Bueno, pero esa es la tradición que vamos pasando. Son realidades. Son realidades de la vida. Bueno, vamos a comenzar con las damas. Queremos saber un poco dónde naciste. Tu nombre primero, evidentemente, dónde naciste, cuántos hermanos eran. Mi nombre es Feliciana Bazán. Sí. Bazán Jara, mi apellido paterno y materno. Yo nací el 21 de febrero del 52. Santísima Trinidad, como era antes, pero en el mismo lugar donde estamos después de la división de distrito, que es Mariano Roque Alonso. O sea que ahora se llama Mariano Roque Alonso. Ese es el nombre entonces, Mariano Roque Alonso. Sí, esa es verdad que la han de ser. Jesús era María Inés. María Inés Alanderú. Sí. Francisco Solano. Francisco Solano. En serio, es combatiente. Sí. ¿Y ellos de dónde era? Esta zona. Sí, de esta misma zona. O sea que usted Alandea veo y la arenacera. Y antes era Trinidad entonces, y después ahora Mariano Roque Alonso. ¿Y cuántos hermanos eran ustedes? Nosotros somos 18 hermanos. 18 hermanos. De los cuales 11 estamos vivos, 5 varones y 6 mujeres. Y vos qué número más o menos, va a mandar a la 18, a usted ve la igual, mo va la ñemojenda. Entre el 8 por ahí. El 8 por ahí, el 8 por ahí. O sea que a mí la imitaban de Virginia. Sí, claro. Qué bien, che. Bueno, vamos a estudiar. En aquel tiempo había escuela por aquí, había capilla, por ejemplo, en la Paicuera, ahí. Capilla, escuela, no solamente la iglesia era, lo que más frecuentamos era Trinidad, La Piedad, lo que más. A la cuenta, todo a pie. Todo a pie, por eso, por lo menos ¿cuántos? 5 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros? 5 de aquí, o más. ¿Más? ¿Y cómo? ¿Y se iban a pie? A pie. En Trinidad, por ejemplo, cuando era, mi mamá era catequista. A la cuenta. Entonces, de ahí lo que más nosotros insistíamos, o ella insistía con nosotros, nos llevaba a la misa. A 18, pollito y sabeo, ya teníamos que irnos a llegar a la misa. ¿En serio? Y después ya cuando más grandecito en la iglesia de San Blas, ahí hicimos. San Blas ya aquí más cerca, ¿verdad? Sí, en Ballena, lugar ese. Roque Alonso, Apey. San Agustín. A San Agustín, a Loma Petán. Asunción ya. Detrás de San Agustín. San Agustín está la San Blas. A PVP voy a pagar porque ya es en mi video. Y el padre, el monseñor Urujaki, era nuestro. No me diga, el padre, el sacerdote. Burjarqui, sí. Primera comunión. ¿Y a los cuántos años se hacía la primera comunión? A los 9, a los 10, los 7. No se llevaba tanto en cuenta, pero ya cuando teníamos uso de razón, a partir de 8, 9, 10 años y todo. Ya. Que tenía que saber rezar Padre Nuestro, Dios te salve María, el credo, las preguntas, las 100 preguntas del catecismo de Pío X. Así que pega tuya, güey. Y la confirmación, sí, ya hicimos con el bautismo hasta conmigo. Sí. Después ya los otros ya a través de la catequesis. A través de la catequesis, confirmación. Confirmar de fe o B. O sea que confirmamos el de fe. Qué bien, che, qué bien. Bueno, y ahora vos, tu
tu nombre, y a mí de dónde. Sí. Y vamos a conocer un poco. A mí, perdón, Sí, sí, a mí sí. se me conoce más por Chano. Chana. Muy difícilmente me conocen por Feliciana más. En serio, digo, por Chana. Jamás las ella que te dan de hermano, la abuela, Chana. La abuela que no podía decir Feliciana y decía Feliciana, entonces. ¿A Felichana o está Chana? Qué bien, che, mira qué lindo. Bueno, ¿cuál va a ser tu nombre? Bueno, se era Valentín Osorio. Ay, Valentino Osorio Juan de More, nace Se Valentino. nace Yaguarompe. Hasta los 5 años, más o menos, se le hace mando a la Yaguarompe. Pega tú ya, no sé, más 60 porque le hace toda, o más no más, tiempo, peave. Ah, sí. Sí. Cuando era joven, entonces, de mi Joven, hoy. sí me ve. Pero ahora hay cualle, pelanderube, más o menos. Más o menos se mandó a bailar hace Como años con 4 o 5. 4 entre 5 años. Sí, mi 7 y ya se voy a besar la Jay Juan, amaba la Sí, sí, sí. Opeya, no sé, me oré Yaguarón, güey. ¿Cuántos hermanos entonces de Ñuitepico? 6 años. De De hecho, o sea, que le pitan, dejan de ser. apretarse, sí, hace. Opeya, no sé, más, es de cama trabajo. Opeya, pero yo seguí. Han va ya para el landerú, vamos para Cocueve. Cocueve. Yaguarón, Cocueve. Entonces pueden decir, o pues está. Entonces, más terreno de pico, pende abuela, pende taico, pende baegoí. Upean, no digo, areco en mente que en alguna oportunidad de que ese nivel tenía la situa pariente, Hermano, pariente. Hay que hacer la Va a exagerar cuento en el landerú. Ángel Tindel, ella apellido. Andar con Yapela y apellido porque voy a ver Trinidad, me se reconoce. Da Icuatiay de Vira. No, da Icuatiay, ella con la gente, la persona de Icuatiay. Tindel, la y apellido, acuerda. Sí. Landerú. Ya. Ande vaya apellido, hablan de ese apellido. Sí, apellido. Vaya apellido entonces. Osorio. Sí. Osorio con Z. Que normalmente preguntan lo que van a hacer el documento, siempre preguntan así. ¿Con Z o con S? Exactamente. Y entonces va no landerú, ande sí, ya oye por el cama. Mantener lleva por el calle, mantener a comita ahí. Sí, mitad y acá está. Mitad y si su boca ahí, música. Sí, Jaro Jorge, Taro Corre. Moro vive, se mandó a primero rojo, pues a campo, veamos, campo 9. Campo 9. Campo 9. A Upey, Oñami iba acá, peale y trabajo. A Upey, pues y trabajo, pea. Un tiempito, ya lo yuye, rojo, Paraguaribe, po, como ama de casa, como empleada doméstica. Empleada doméstica. Seis cosas que pero. Sí, claro, de mi sí. Upey royu billeta, sí. Billeta, pero seguía, el trabajo, mapo. Siempre ama de casa, billeta, siempre ama de casa. De hecho, Nicatuila estudio, la sé, por ejemplo, Nicatuila estudia. Andele Cacuamaina, año más de coina, 6, 7 años. 7 años más o menos por ahí. Después 9, 10 años ya tuvimos a ver Trinidad, ¿ves? Pero yo Trinidad, pero yo pedí que un poco de chanchería, ¿ves? A Pepe o Jasija. Va en la chanchería, veo ya volandese. Mongarú Curé. No, o faenaje. O faenaje, güey. Sí, faenaje. Y Tablango es luego cuestión de matadería. Sobre el embargo casi vía férrea. Upepe en la... Yucala Curé. Upepe Yucala Curé. Sí. Upepe o pues hay pojilla y le trabajo. Claro, imagínate, vos. Hacen... A la Curé que hay pojillo, oye. Hay pojilla. Sí, pero y bueno, Aupey o Manu, ese cumplida 14 años. Hice la se mandó, nunca me olvido eso porque hice prima vete y me recuerdo pero ahí la hora visita vete y tenía ahora el cobe
Buricao costadores. A orilla del arroyo. O que tú sabes, ahora ya lo disparamos, Claro, claro. No semana, porque en aquella época era mucho más salvaje el agua corriente. Claro. Entonces, ahora ya no sé más, a ver, vía área y yuate. Sí. A peor ya no hay pebe bajo, a peor yupima, pebe no hay, han agua yupado, era coño, malo de paguisi. A pesar de que upeja omanoja. Omanola de sí. Omanola se sí. Amba yo ya racio en base. Cura en base, tengo un tipo tétanos y lo ya. Entiendo. Pero en el hospital no había que sobre Carlos Antonio López. Sí. Cuando hija en el Palacio de Justicia. Entiendo. Usted venía con el hospital. Usted venía internado, usted venía paja. ¿Hay mitad de entonces irlandés? 59. 59. 49. ¿Y vos cuántos años ya tenías? Yo tenía 13 años. 13 años. Potaitego original 14 años. Ya. El 16 le hace cumpleaños. El 15 hubiera jamás interna. Ya. De diciembre. Ya no se ve más. Ya no se ve más. Exacto. Ya no gente más ella fallecida. Y le enterramos acá en el cementerio del Este. Entiendo. Cuando el cementerio del Este campo. Había campo libre, era 2, 3 sepultura había. Y después, ahora ya no hay lugar. No hay lugar. Hasta eso perdí el lugar donde se le enterró. Se enterró a mi mamá. A tu mamá. Porque yo era mitad y yo no sabía. Claro. Mi gente era 13, 14 años. Momburón de Win, hoy cuá. Hoy cuá, Pepe, y la mano abuela de pariente cuera. Sí, hoy cuá. Sí, hoy cuá. Sí. Apela se hermana cuera. Antes ahora estudiamos, oye, por la de catequesis mía. Se catequesis, ya por, a ver, primero hora ya por capiata, ya se dice catecismo para primera comunión. Entiendo. Ni upeana termina y upebe. El Salvador del mundo era la de capillita. Sí. Pero yo hace siempre hay cosas, yo me hace tía, porque ya se añoma ya. Claro. Entonces, a veces, Claro. Ahora, capillatario, pero yo a ver lo que Alonso, Sajonia, pero Sajonia, capillatario, yugo, a ver. Roque Alonso. Roque Alonso, a ver, oputa, a ver, Manuel, la setía ahí. Me dice primo, cuero, oputa, pa, ahí, algunos, otros, como un otro país. Tan buena, exactamente. Sí. De la seguía. Bueno, muy bien, qué interesante todas estas historias, queridos amigos, que estamos contando. Y justamente es así como vamos construyendo, ¿verdad? Nuestra comunidad, nuestro Paraguay, nuestra nación también podemos decir. Mujeres que han luchado, pero que nos han dejado ese ejemplo, ¿verdad? Del trabajo, el ejemplo del querer salir adelante, lleva. Porque oye, a ver si salimos adelante y le damos lo mejor, sobre todo a nuestros hijos, a nuestros nietos, etc. Bueno, nosotros volvemos, queridos amigos, enseguida con más Pupue Pupore. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. En Calzados La Economía encontrarás el calzado que a ti te gusta para todas las ocasiones. Puede adquirir en todas las formas de pago, vía asociación, transferencia, tarjeta y efectivo.
Todos nuestros calzados son confeccionados 100% cuero de muy buena calidad y de precio accesible. Hacemos sobre medida para damas y caballeros. Les esperamos en Azara 715, casi Antequera. Comuníquese con nosotros al 0983-357-928 y al 0983-442323. Navega y habla con Fiberlip. Internet, fibra óptica más línea IP. Con 200 minutos libres para comunicarte a todas las operadoras. Desde 110.000 guaraníes. Además, con Box podés disfrutar de descuentos en los planes Mishimi. Con gigas diarios, más minutos libres a todas las operadoras. Desde 69.300 guaraníes. Copaco Box, conectado a donde vayas. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Ubapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Tupicue Pipore. Estamos visitando esta familia en Roque Alonso. Estamos aquí. A ver, ¿sabes que tu apellido verdadero entonces de tu papá? Parece figura, Tindel. Tindel. También vaya apellido, vaya homenaje. Tindel. Tindel me dijo ahí. Tindel. Ave limpio, pero ahí vete. Menes captuete de parientes y nada. Captuete, voy a la Tindel na en duyetea. Primera vez en duda, ande de demasiado hija otro y nada. Entonces, pequeño pariente de captuete. Bueno, entonces vamos a comenzar porque queremos saber cómo ellos comenzaron esta familia. ¿Cuál fue el primer recuerdo que tienen? ¿Cómo se habían conocido? Vamos a conocer un poco a través de la mujer. La vamos a ver por una vez, mía. Sí. Bueno, nosotros nos conocimos por la iglesia. En la iglesia, a las cuentas. Y por hoy la buena situación. Tu mamá lo era catequista, me dijiste. Mamá era catequista. Y ya acá en Roque Alonso no teníamos nada, solamente una capilla familiar lo que había. Y ellos ya estaban siguiendo confirmación. En una casa de familia. Todavía no había ni capilla, imagínate un poco. Ellos tenían como capilla, le ponían una crucita ahí, era Santa Catalina. A Santa Catalina. Y entonces cuando ya empezamos a querer tener la Eucaristía, entonces se veía forma de cómo, y venía un sacerdote de San Agustín, y hay veces de limpio a quienes le invitábamos venir. Pues la catequesis empezó ya también en la misma casa, haciendo la catequesis. Más bien se hacía catequesis de confirmación y 2, 3 niñitos para comunión. Y así empezamos entonces, y de por ahí... Eva, de catequista, oye catequiza sea. Oye catequiza sea. Catequista ya empezaba. Él ya era catequista. Catequista, digo, catequizando. Catequizando, vea, oye catequiza. Sí. Y él seguía entonces, y entonces de por ahí fue que nos conocimos y empezamos a caminar. ¿En serio? ¿Y vos te fuiste también a cantar ahí en el coro? No, yo muy poco más por la catequesis. Vos por la catequesis. ¿Y con quién vos estabas en la catequesis? En la catequesis prácticamente empecé yo con 2 chicas ya un poquito adultas, pero no era tanto de ellos querer enseñar. Pero yo sí, por lo que ya empecé en la iglesia de La Piedad. De La Piedad. ¿Y a quién? O sea, a los niños vos le enseñaba a los niños. Hermanas Azules. Entiendo. Las hermanas Azules estaban en la iglesia de La Piedad. Ellos atendían ahí a los ancianos. Entiendo. Entonces, a través del profesor Papo, que nosotros le decíamos del colegio, que era mi profesor,
14 años. Entiendo. Por cumplir 14 yo inicié mi catequesis. Y de ahí entonces, ya después ya vimos acá la necesidad en Roque Alonso, en el lugar que estamos, y iniciamos también. Claro. Es que fui de pobre, pero... No, pero depende, vale. A mí me empezaron a gritar, el hermana me decía, yo veo en qué cualidades que podés. Ah, ya. Pero ¿qué es lo que yo voy a decir? Pues, Claro. y vení, vas a ver, te va a gustar. Sí. Y desde luego que a mí me gustaba ya porque mamá ya era luego catequista. Catequista ya era un buen ejemplo, ahora como era. Sí. Sin problema, mis padres me dieron permiso, pero siempre con buenos consejos. Claro. Los primeros consejos que me daban, te vas a ir, pero cuidándote. Vos no tenés que entrar donde está el sacerdote solo, que vos tenés que cuidar esos aspectos. Entonces, que nadie hable de vos y un montón de cosas. Entonces, sí, iban caminando, Claro. Madurando, y desde entonces yo toda mi vida le dediqué a eso. Mira un poco, qué lindo. ¿Y cuántos hijos ustedes tienen? 5 hijos tengo. 5 hijos. ¿Cuántos varones, cuántas mujeres? 4 varones y una mujer. Ya, 4 varones y una mujer. Ya nos dieron 9 nietos. 9 nietos. Esa es la orden, más la mayor. Cuñá, Varón. el varón. Y después las 4 mujeres seguidas. Él ya está trabajando. Una nena. Una nena. Ah, 4 varones. Y por eso. Varón. Y después la nena y después todito varón. Mira, un poco ahora peisa ahí. Ahora los 5 ahí. 2 varones. Tiene cuñada, a ver 2 varones. Hace la cuarto. A ver, la cena a las 5 sea justo ya coincidí 2 varones, una mujer y 2 varones. Ahora peisa ahí. Y así con Sí. nosotros se inició toda la formación de catequesis en Mariano Roque Alonso. En serio, qué bien. Empezamos cuando iniciamos acá la central, que decimos donde está la iglesia. Sí. O sea, que es la capillita en donde estuvimos. Después se formaron varias comisiones de la Protemplo. Sí. Que varios malos momentos pasamos porque siempre se robaba la plata A la cuenta. Que era del templo. A la cuenta. Pero tú saco a la vez templos ahí por formal. Después. Ahora es impresionante. Cuando vino el hermano Paricio Villamayor, con él se hizo todo lo que se tenía que hacer. En serio. La construcción como se debe, cuando eso se estaba construyendo el puente entre Canales y Tabó. Ah, sí. Y entonces él ahí de madrugada, de noche, amanecía ahí pidiendo, esperando que se le dé la respuesta a todos los materiales que él pedía, los restos. Ah, sí. A Canales y Tabora. Sí. Mira qué interesante. Y entonces con él... Entonces las embueas ya oye construir. Con razón que es enorme. Y por eso. Era de ahí todo completito. Pero si no era una persona que tenía dedicación a eso, no se iba a poder hacer, exacto. Sí. No, ahora es imposible. Bueno, y ahora lo que yo quiero es saber de la familia, la formación y la educación. Batecopa, la formación de los hijos, cómo hoy nosotros vemos a los jóvenes, cómo vemos en esa formación. De parte de nuestros hijos, gracias a Dios, manejamos muy bien. Sí. Ellos crecieron conmigo. Yo te voy a mostrar después unas fotos cómo eran ellos. Sí. Y también se dedicaban ellos al servicio de Dios. Claro. Su catequesis de chiquitito hasta su confirmación. Y después uno se casó, ellos ya tienen sus hijos. Y van cada uno teniendo, algunos todavía no están casados, pero están ahí esperando en cualquier momento. Claro. Algunos ahora ya nos están diciendo que ya están decididos. Y bueno, pero ellos crecieron bastante bien en el sentido de atención espiritual, sí. En lo físico, en todo lo que sea. Nosotros como padres les atendemos bien, les educamos bien y ahora estamos sintiendo bien. ¿Por qué? Porque vemos el fruto. Claro. Vemos el fruto de... Y detrás nuestro, ellos
en los retiros, en todo, detrás nuestro, durmiendo en el Ah, sí. Sí. Claro. ¿Ustedes pertenecen o pertenecieron a algún grupo, algún movimiento de la iglesia o no? ¿O solo catequista, de esa manera? O, sí. Grupos en donde hemos iniciado nosotros, Sí. iniciado en el movimiento familiar. Familia cristiano, sí. Padre, ¿cómo era que se le decía? Pistolita. Épico. El apellido. Roy. Ahí soy. Roy, Ah. que también se fue de acá. Ya. Entonces, con ellos en la escuela ECA, que era para formación de padres. Y luego nosotros, cuando ya recibimos la formación, formamos acá el mismo grupo para que pueda enriquecer. Claro. Y ir dejando nosotros para que ellos puedan integrar. Entonces, en este campo estuvimos Sí. muy bien y que van siguiendo la gente. Claro. Y hoy en día aquí cerca en el barrio, ¿te vas a ir a barrio? Monseñor Ugarín. Ah, Monseñor Ugarín. Sí. ¿Aperecó alguna capilla, Arby? No, a ver, Ugarecó San Miguel Arcángel. A San Miguel Arcángel, ya. Un poquito retirado de acá. Ah, sí. Nosotros estamos en la central. Ah, ustedes están en la central. Y Sagrado Corazón de Jesús. Sagrado Corazón de Jesús. Yo trabajo acá en la parroquia. Yo soy diácono permanente. Ah, vos sos diácono permanente. Ya. Diácono permanente. El 9, este 9 que viene, cumplo 22 años Ya. de ordenación. Mira un poco. Sí, 22 años de ordenación. O sea que hace mucho ya entonces, que te ordenaste Sí, como diácono. como diácono. Pertenecemos al grupo de formadores también. Ah, de formadores. ¿De qué movimiento? Para los catequistas. De los catequistas, ya. Para padres. Para los padres, niños, etcétera. Y jóvenes también. Mira qué bien, qué Y lindo. trabajamos muy bien unidos con el Cura párroco. con el cura párroco. Aprovecho para enviarle un Saludo. abrazo. Máquina para Toribio, vio. El padre Toribio Sí, para Toribio. y el padre Francisco González, creo que Ya. Entonces, un abrazo para ellos y por supuesto nuestro saludo para todos nuestros hermanos de la comunidad y también saludo a los hermanos diáconos, sacerdotes, a muchos les conocemos. Sí. Y en fin, Andemos ahora a estudiar a él de diácono. ¿Dónde hicieron? nosotros estudiamos, nosotros digo porque somos... Primera promoción, la segunda promoción. La segunda promoción. En la segunda promoción estuvimos... ¿En el Metropolitano? En Metropolitano, ya. acá en Asunción. Sí. Ex seminario. Sí. Digamos, 3 veces a la semana. Peaña en el Instituto Roque González de Santa Cruz. Exacto, sí. Ya. Exactamente. Y ahora deambula un poquito ahí porque lo va a pedir ahí lugar de reunión de enseñanza. De reunión. Claro. Pero cumplí con la tarea. Y bueno, después de esa ordenación seguimos adelante. Luchamos ciertamente contra muchas adversidades, ¿verdad? Claro. Trabajo, estudio y compañía, entonces... Y claro, todo eso es necesario, ¿verdad? Dentro del servicio para prestar un buen servicio. El trabajo acá en la parroquia lo hacemos bastante bien, trabajamos con muchos sacerdotes, ya hemos pasado nosotros. Ya. Se imagina 40 años de servicio en la parroquia. Por eso, 40 años es mucho, 40 realmente. Yo tengo 53 años de catequista. 53 años. 54. 54. ¿Y a los cuántos comenzaste? 13, 14. A los 13, 14. Ya estamos hablando de años. Porque años me deco. También soy músico. Baile popo, bailane. Siempre maracá, teclados ¿Y dónde tocas eso? ¿Dónde? ¿En la iglesia o a nivel de fiesta? Cuando, como le decía ella hace rato, se la coro con la parroquia. En la parroquia, la capillita ya. Sí. Aupillo y por la tupao a CUPB. Sí. CUPB en la Sembaracá. Pero no, pensaba que vos tenías algún equipo de APJ, pero me animaba, baile, 15 años, casamiento. Ahora sí. Yo ya tengo 3 volúmenes de... ¿En serio? Materiales discográficos. Materiales discográficos, la cuenta. Espérate, tengo que tener de mía, si se regalatan mi otro vendetta.
en el año 2018 Sí. a grabar primer disco. Ah, mira qué lindo. Y 2020, Sí, 19 a grabar el segundo disco. Y el año pasado, 2023, después de la pandemia. A grabar, pero ya esta grabación que hice el año pasado, ya es la mayoría ya es propio. A la cuenta, escrito por mí y también musicalizado. Musicalizado. Sí, Bueno, está reconocido. Ya Ya está en la DINAPI, en la APA. Ayer. A la cuenta. Hay que baitemos, mira. Hay que baitemos. Profesionales. Bueno, entonces nosotros les agradecemos a ustedes. Estamos ya terminando. Pues hay cosas ya en el tiempo. Llevan, la vida de ustedes, lo que significa también el educar y el comprometerse también siempre con nuestra iglesia. Nosotros nos vamos despidiendo en este día de esta familia. Les agradecemos que nos hayan contado así su vida con tanta simplicidad, ¿verdad? Con tanta sencillez. Y eso es lo importante ante el Señor. Y ahora les dejo la bendición del Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Upukwe Pupore.